hora bien refrescante, bonita, de mucho impacto a tu corazón. Se llama Adoración Backstage con Lorel Quiles en breve. Pero ahora, empezando esta hora de buen contenido, señoras y señores, aquí está. Ay. Lo estamos esperando. ¿Tú tienes que ponerle la música esa de suspenso que tú tienes? Ah, ¿tú quieres esa? Sí. Imagínate, vamos a ponerla porque... Ponerla para empezar, entonces esto como... Algo viene a Alex. Como manda. Yo lo siento, Aquí siento está, que... señoras y señores. Aquí Ahí está ahí Alex está. Ochar. Buenos días. ¡Alex! Ay, saludos. Ay. Tecnología al día. Viste, ese ay, ya me está dando un adelanto. Sí. ¿Cómo estás, Alex? No. Muy bien. Saludos a todos. Estoy contento de estar conectados a través de la emisora y a través de la aplicación de la emisora con el mundo. Eso. Y me río por varias razones. Número uno, el contenido de hoy, esta mañana, ha estado extraordinario. Magdiel vino a botarla del parque. Sí. Encima lo que andule, como dicen en Vieques. Vino virado. Sí. Tremendo. Así mismo. Y entonces hoy también... Hoy estoy más relax, hoy puedo concentrarme en las noticias que tengo para ustedes, porque le tengo que hacer una confesión a ustedes. Confiesa. La semana pasada, Ajá. antes de mi sección, Moraima hizo la pauta de Goya y se puso a describir la comida como ella la preparaba. Y eso a mí me sacó de balance y estaba después desesperado. ¿Dónde yo consigo algo de esto? Dios mío. ¡Qué crueldad! Porque acá no tengo acceso a todas esas cosas, así que yo estaba... Ay, después con el gusto que yo lo digo, ¿verdad? Correcto, muchacha. Yo estaba acá y me sacó de balance, pero yo estoy más relax. Pero yo te puedo enviar de vez en cuando. Tú dime cuál es el antojo y yo te lo envío. Trato hecho, entonces. Dale. Eso, ya ahora estoy más contento todavía, entonces. Mira, la noticia principal de esta semana, número uno, es el atraso que hubo en el despegue de la misión Demo 2 de la NASA y SpaceX, en donde es una misión tripulada que despega desde Estados Unidos. Se suponía que despegaba ayer. Sí, lo vi. Y lo atrasaron para una posible ventana este próximo sábado. Esto es importante porque desde el 2009 no se lanzan astronautas desde tierra estadounidense. Hasta ahora todos los astronautas americanos que estaban salían utilizando naves rusas. Y costaba una friolera, aproximadamente $80 millones cada astronauta americano que despega en una nave rusa. Wow. Y una de las cosas que se ha logrado es que se ha vuelto a reactivar el programa espacial de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump asignó un montón de dinero y esto ha logrado que compañías privadas como SpaceX puedan desarrollar la tecnología necesaria para que ahora los vuelos se den desde los Estados Unidos. Y esta misión es muy importante, número uno, porque hay seres humanos en ella, pero número dos, esta es la ventana a un montón de planes que tiene la NASA para incluso eventualmente volver a la Luna, que no lo hemos vuelto a echar desde hace tiempo. Después que fuimos, mira qué chévere, está ahí, volvimos y nunca regresamos. Incluso también para llegar algún día a Marte, que esa es la visión principal que tiene el fundador de SpaceX, Elon Musk. Él quiere que los seres humanos eventualmente colonicemos el planeta Marte. Y esta misión se atrasó por el clima, pero se espera que el próximo sábado, si Dios lo permite, pues se pueda lanzar este cohete, que es el más grande que ellos tienen, que es el Falcon 9, con los 2 astronautas que van hacia la estación espacial. Pregunta, Alex, ¿qué importancia tiene colonizar Marte? Ay, yo no creo en eso. Pero para los científicos que están pendientes a eso y que les interesa el tema, ellos dicen que es parte de de aumentar la posibilidad de supervivencia de los seres humanos, es que eventualmente nos convirtamos en seres multiplanetarios. Esa es la definición que ellos utilizan. Porque ellos creen que eventualmente este planeta no va a ser habitable por X o Y razón y que la única manera de mantener a todos los humanos la supervivencia es estar en 2 planetas a la vez o más.
Ok. Pero cuando tú ves los planes, es interesante porque a veces a los cristianos nos toman de loco. Pero cuando tú ves los planes que ellos tienen, ay, entonces son de loco nosotros, ellos son absurdos. Porque, por ejemplo, una de las cosas interesantes que ocurrió es que hace unos años atrás hicieron un programa en donde le pidieron a la gente que si estaban dispuestas a anotarse para un reality show en donde iban a enviar aproximadamente 100 seres humanos al planeta Marte a vivir en Marte y morir en Marte, porque no hay como regresar. Ahora mismo no tenemos la tecnología para regresar. Y se apuntó un montón de gente y entonces supuestamente el financiamiento iba a ser a través de un reality show en donde íbamos a estar, podíamos pagar un streaming para ver cómo se vivía en Marte. Okay. Y recaudaron un montón de millones de dólares y se fueron los millones de dólares y no lanzaron ni un petardo al cielo. Wow. Y un petardo. Y entonces otro de los programas así está el de Virgin Galactic, que le ha cobrado un montón de dinero a más de 300 personas que iban a hacer su vuelo espacial y todavía tampoco ni una chiringa han volado que funcione, porque han muchos intentos pero ninguno funciona. La realidad es que si vamos a viajar a otros lugares va a ser con papá Dios, no va a ser en una nave espacial. Eso es, amén. Alex, si te digo que la Biblia anticipó que el hombre llegaría a las estrellas y las habitaría, no me lo crees, ni mis compañeros aquí tampoco. ¿Cómo es eso? ¿Tú tienes ese Juan, ¿tú tienes ¿Quieres esa... que te lea el texto bíblico a ti, a los oyentes de 97.7? ¿Tú tienes esa prueba? Te quedaste pasmado, te quedaste en silencio. Señores y señores, tengo esa prueba. Dale, léela. Ahora es. La Biblia tiene un libro que se llama Abdías. No sé si lo has leído, pero lo puedes buscar. Tiene un libro que se llama Abdías. El capítulo 1, el verso 4. Mira cómo dice Dios hablándole al ser humano. Aunque te remontes como el águila y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Wow. Tito, no hay más nada que hablar. Amén. Yo nunca he escuchado una predicación del libro de Abdías, pero es un libro que está en la Biblia y que el capítulo 1, verso 4 dice eso. Aunque te remontes a las estrellas, allí yo te voy a alcanzar. Qué poderoso. Tremendo. Wow. Sí. Poderoso, eso es para que no, como decían en Villa, que no te las eches. Ajá. Ay, exactamente. No te lo creas. Ese verso yo lo empato con el dice lo empato con el verso que dice ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los montes, allí estás tú. Si debajo de la tierra, allí estás tú. Va por esa línea. Totalmente. Wow. Así que Tremendo. Juguemos a conquistar las estrellas. Entonces, ustedes saben que últimamente yo estoy constantemente mencionando que piezas del rompecabezas están cayendo en su lugar. Sí. Así es. Sí. Aquí vamos. Ahora. A ver. Esta es una noticia que pasa desapercibida y solamente las personas que están bien metidas en esto de los últimos adelantos de la tecnología lo han notado. Esta semana, la empresa Nvidia, que tradicionalmente sus productos principales son tarjetas de video para gamers, con eso se han hecho famosos, tecnología para que los jugadores por internet tengan mejor experiencia. Acaba de presentar su nueva plataforma de procesadores gráficos que se llama A100 y lo presentaron con un video bien sencillo y bien casual, en donde el CEO sacaba del horno de su cocina, estaba como si estuviera horneando un pavo o algo, y decía, ay, ya está, sonaba el horno, y él abría el horno y sacaba el nuevo procesador del horno. O sea, eso lo que te da a entender es que es lo suficientemente pequeño para que quepa en un horno de una casa. Y él lo sacaba como que ya está cocinado y lo presentaba. Este nuevo procesador se llama el A100 y tiene la capacidad, aquí es la parte interesante, de aumentar el desempeño de los mejores procesadores que existen ahora mismo en los servidores comerciales e industriales 20 veces. 20 veces. 20 veces. Eso lo que significa es que ahora mismo hay un problema que está ocurriendo en el internet, que fue que cuando todo el mundo se fue a trabajar a la casa,
y todo el mundo también a ver películas de Netflix en la casa, pues el internet está a su máxima capacidad. Pero este procesador nuevo permite que sin cambiar la infraestructura, y cuando digo la infraestructura incluye incluso los edificios, porque uno de los problemas era que están atrapados en edificios que ya no tienen más espacio. Los servidores, pues sin cambiar los edificios pueden simplemente cambiar este nuevo procesador y tienen 20 veces más la capacidad que tenían hasta ahora. Inmediatamente compañías como Google, Amazon, Microsoft y otro montón más, incluyendo el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, pusieron órdenes para este nuevo sistema que va a permitir que junto a la famoso 5G, el Internet tenga prácticamente en muy poco tiempo 20 veces más capacidad. En muy poco tiempo es ¿cuánto? Ya en meses. Este mismo año. Este mismo año, en meses, según la gente está comprando, ya Amazon puso sus órdenes, Microsoft puso sus órdenes, Google puso sus órdenes y ya están cambiando ahora mismo, hoy, los servidores por este nuevo procesador que les permite tener 20 veces más capacidad respecto a procesos de gráficas para el Internet. Okay. Eso No es solamente eso, la excusa principal, que aquí es la parte bonita de todo esto, la excusa principal para que se pueda avanzar esta tecnología y esta plataforma y que se pueda conseguir tan rápido, porque esto estaba ya en el tintero, pero no lo habían tirado al mercado porque cuesta un montón. Es mucho más poderosa, pero cuesta un montón y no necesariamente era costo efectiva. Pero lo interesante es que lograron que con los fondos que se asignaron para encontrar la vacuna, se pudiera financiar esta nueva plataforma, porque una de las cosas que hace la plataforma es que ayuda a las simulaciones científicas, a los modelos sísmicos, a los modelos financieros, al análisis de data y entre esas cosas también al entrenamiento de inteligencia artificial para rastreo y para monitoreo de los usuarios del Internet. Alex, eso que tú estás diciendo es con el Internet como lo tenemos ahora, sin el 5G, el descubrimiento de este procesador. Eso es sin el 5G, este es el motor detrás del Internet, porque el 5G es lo que hace que se distribuya la señal, pero el motor, lo que hace que corra el Internet, una de las partes más importantes es el procesador de gráfica, y esto lo resuelve. Esto literalmente es una supercomputadora que la manera en que le están presentando es que va a intentar resolver todos los problemas de capacidad que tiene ahora mismo el Internet, incluyendo que es el preámbulo para entonces lograr robótica, avances en robótica y avances en carros autónomos que están impulsados por inteligencia artificial. Ok, súper. Si no hubiera pasado la pandemia, no se hubieran asignado los fondos que hacen que sea posible que esta plataforma ya esté disponible. Ok. Así que son piezas del rompecabezas que siguen cayendo. Y volvemos otra vez. Esta es una noticia que pasó bien bajito. Mira, un nuevo procesador era 100. Qué chévere. Eso Pero yo, representa para nosotros un beneficio, o sea, para el usuario común y corriente como nosotros, ¿representa un beneficio inmediato o solamente para las grandes compañías que manejan la transmisión de mucha data? Para nosotros representa un beneficio extraordinario prácticamente de inmediato. Ok. Porque resuelve el problema grande que tenemos ahora de que el Internet está a punto de colapsar, literalmente. Okay. Y vamos a volver a tener capacidad de sobra, porque ahora mismo todavía está funcionando, no se cayó, pero ya muy pronto va a tener 20 veces la capacidad. Ok. Interesante, demasiado interesante. Más gente. Así mismo es más. Entonces le da el tiempo necesario para seguir invirtiendo en el Internet, porque una de las cosas interesantes del Internet es que hay compañías que todo el dinero que ganan lo están poniendo en Internet. Por esa es la razón principal por la que dicen que Amazon no paga impuestos, es porque Amazon literalmente cada dólar que entra lo reinvierte casi todo
porque ellos saben que el Internet todavía está en su adolescencia. Uy, ¿En serio? eso duele. Ajá. La gente no sabe Sí. que la mayoría del Internet corre en una plataforma que se llama AWS, que es Amazon Web Services. Y Mira muchas eso. de las aplicaciones que usamos, Uber, Netflix, muchas de ellas corren en esa plataforma. En realidad, Amazon es el dueño de la mitad del Internet, de lo cómo funciona el Internet. Yo no sabía Wow, eso. información nueva. Y yo ellos- tampoco. Y ellos han logrado eso porque Amazon está invirtiendo tanto y tanto en Internet que ellos ahora mismo usan menos de un 5% de la capacidad de lo que ellos han invertido para ellos. El 95% extra lo alquilan. Y lo alquilan a un precio bien económico porque todavía saben que esto está en crecimiento. Pero ven No acá, es una Alex. tecnología madura. ¿Cómo el gobierno permitió, si en efecto Internet lo descubren la inteligencia militar americana? Así fue. Ujú. ¿Cómo el gobierno permite que el funcionamiento del Internet entonces lo tenga ahora una empresa privada Ujú. cuando la tecnología la inventa el ejército de los Estados Unidos? Y entonces Amazon ahora es el gran poderoso, no es ni Estados Unidos ni el ejército de Estados Unidos. Interesante. Correcto, porque lo que ocurre fue que cuando el Internet lo descubren, luego de que ya no le encontraba uso militar, lo dan como plataforma abierta, open source, al mundo. Y originalmente quien lo agarra es las universidades. Quien originalmente comienzan a crecer en Internet es las universidades. Ajá. Eventualmente le encuentran uso comercial y deciden que lo van a dejar abierto y que cada cual desarrolle lo que quiera porque no queremos invertir en el Internet. Ok. El Internet literalmente es una plataforma comercial en donde cada individuo o empresa ha decidido cuánto quiere invertir en Internet. Algunas personas bien poco, otras muchísimo. Depende de la visión que tú tengas para el futuro de tu empresa. Y el ejemplo de eso es que hasta ahora muchas grandes empresas no habían tomado el Internet como una prioridad y ahora ven el problema en el que se han metido. Amazon, esa es su prioridad. Amazon está claro que aunque ahora está haciendo la transición, Amazon está corriendo al revés. Amazon, su negocio principal es el Internet y ahora entonces tiene tiendas fuera del Internet y digo tienda entre comillas porque son unos modelos de negocios extraños, raros, diferentes. Pero su principal enfoque es el Internet. Walmart, por ejemplo, identificó que Amazon era un riesgo para ellos y también está haciendo la transición al Internet. Ha invertido billones de dólares en Internet. Y otras empresas que no tomaron esa misma decisión ahora están viendo las consecuencias de haber permitido que los dos grandes se les vayan tan adelante. Entonces el modelo de negocios de Amazon no es solamente ser esta megatienda que vende de todo, es que son dueños de la tecnología que ha traído tanto progreso al Internet, o sea, son dueños del Internet en gran medida. ¿Lo estoy interpretando bien? Literalmente, ellos no pierden, incluso si viene otro jugador y monta una megatienda, lo más seguro está utilizando la plataforma de ellos. Exacto. Tienen O sea un- que se beneficia por todas partes. Claro. O sea, pero Amazon no tiene un competidor al otro lado del mundo. Sí, hay otros países en donde han identificado que lo que está haciendo Amazon es un riesgo de seguridad y están haciendo su versión de Amazon, pero también ocurre que Amazon, a pesar que es gigantesco, ahora mismo es una de las compañías más grandes de Estados Unidos, la mayoría de sus ingresos todavía es Estados Unidos. Ellos saben que esto está en crecimiento. Amazon todavía no ha expandido al mundo porque no tiene todavía ni la capacidad para cubrir Estados Unidos como ellos quieren. Alex, Mira para allá. vamos a hacer una pausa y regresamos contigo. Esto está interesante. Ok. Así que no te vayas muy lejos. Ve, cómete unas galletitas, pero no, sí, no te vayas sí, lejos. por favor, necesitamos preguntarte más. Sí. Seguimos, ok. Seguimos, nadie se vaya. 9:22 en la mañana, Puerto Rico, buenos días. En ruta, Nueva Vida 97.7. Interesante.